estás? Bruno Giacono te saluda. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, a ver, decíamos al principio del programa que en minutos nomás va a hablar el presidente de la Nación, Javier Milei. Va a anunciar con bombos y platillos este logro para el gobierno, que es haber llegado al superávit fiscal, pero yo decía, llega al superávit fiscal con un fuerte recorte en muchas áreas, entre ellas, digamos, las universidades públicas, que mañana van a generar una fuerte marcha. Lo que yo te quería preguntar ¿es correcto o de alguna manera se puede anunciar como un éxito, un superávit, cuando esto en parte se logra con un fuerte ajuste del gasto? Con una licuadora, ¿no? Lo dicen todos y lo celebra el propio Milei. Se licuaron los salarios de todos los argentinos, se licuaron especialmente las jubilaciones, por eso nos preocupamos desde diciembre en que se recompongan y por lo menos logramos que saque un DNU el gobierno que mejora un poquito. Entonces, su superávit, si bien es cierto, no sabemos si es sostenible en el tiempo, por distintas razones. Primero, porque hay pagos que hacer, que pateó. Segundo, porque hay impuestos que siguen bajando, ganancias que lo eliminó Milei el año pasado, pero sobre todo IVA por consumo, sigue bajando la recaudación. Por eso el presidente finalmente mandó un paquete fiscal para reponer el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿es sostenible? Yo creo que no, ese superávit. Tiene que, como le dijo el Fondo Monetario, ser menos tosco el ajuste. Y tiene que tener, sobre todo, tolerancia social. Porque no sabemos si ahora, como fue con prepagas, que se pasaron de rosca, y esto fue, más allá de la cartelización de las prepagas, culpa del gobierno, que no administró esta situación, si con tarifas no va a pasar lo mismo, que es una forma de ajuste también, eliminar subsidios, que es necesario, pero no lo puedes hacer de golpe porque no va a haber tolerancia social para afrontarlo. Así que está bien que lo anuncie, pero tiene que anunciar, espero yo, que anuncie un sendero de un plan económico más consistente. Así como le pedimos 4 años a Alberto Fernández un plan económico, bueno, a Javier Milei hay que pedirle un plan económico porque todavía no hay un plan económico. Juan Manu Jove, ¿cómo andás? Hay planteos respecto a esto que va a anunciar en instantes el presidente, que de alguna manera ya adelantó el viernes pasado en el foro de Davos ante empresarios. Tiene que ver con metas fiscales que, bueno, celebrará que se han obtenido como se pretendía, y en todo caso algunas próximas. Por ahí puede llegar a venir en términos de anuncios lo que va a plantear el presidente en cadena nacional. Pero hay algunas comparaciones que, te quiero preguntar qué tan alineado estás o no. Escuchaba algún diputado también que planteaba, es como si en la economía de tu hogar te fuera mejor, pero porque no pagaste el alquiler ese mes. ¿Hay algo de eso en sí, lo que vos ves, hay digamos, mucho en de esta cuestión? Hay mucho de eso. Vos licuaste jubilados los primeros meses. Como no tenés presupuesto, hay partidas que están frenadas y las vas largando de a poquito si es necesario aumentar algo. Por ejemplo, el caso de universidades. Tenés cuentas de energía con la gran distribuidora que aparentemente están sin pagar. Sí, tenés con Gamesa, importaciones, claro. Con Gamesa, exactamente. Tenés importaciones que vas todavía pagando de a poco. Por supuesto, son problemas heredados, ¿no? Massa te dejó un desastre en importaciones y vos de a poco vas saneando. Tenés, ese tipo de deudas que algunas no las pagaste, otras las pateaste, otras vas viendo, otras las licuaste un poco. Bueno, todo eso, y tenés un impuesto que recauda mucho, que es el cuarto impuesto hoy en recaudación, que es el impuesto país, que es un impuesto que dura hasta diciembre, porque en diciembre se cae, y que además como gobierno lo quieren sacar, y está bien que lo quieran sacar porque es un impuesto que distorsiona todo. Entonces, no es que uno quiera dar malas noticias, pero está bien que el presidente celebre pero el superávit fiscal, pero va a tener que ser un poco mejor el diseño fiscal y el diseño de un plan económico, que uno puede entender que por la emergencia se hayan tapado parches, pero que va a tener que ser un poco más sofisticado. O sea, la verdad que es bastante rústico el plan económico de Milei, o lo que llamó esta primera etapa de Milei. Bueno, se va a tener que volver un poco más sofisticado porque no va a dar sino las cuentas, y acá hay que poder salir adelante. Estamos hablando con el diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel López. Juan, déjame preguntarte por una frase que dijo Carrió en una entrevista con Infobae, que
fue tremenda, a ver, o por lo menos una frase más que llamativa. Él dijo: Milei va por la derogación de la Constitución, esa es su utopía. ¿Es una consideración muy personal de Carrió? ¿O es algo con lo que ustedes también coinciden? Digo, ¿realmente se puede llegar a creer que Milei pueda tener ese objetivo? Sí. Claro, porque Milei es anarcocapitalista. O sea, esto es hiperpolitizado, ¿no? Es como... Traducímelo, a ver, ¿qué quiere tan decir politizado eso? como el kirchnerismo. Contale a la gente no, qué quiere decir eso, ese concepto que acabas de dar, Juan. Claro, él dice, yo soy capitalista, no es que creo en una economía donde los bienes sean de patrimonio público, donde no haya propiedad privada. Él cree en la propiedad privada, por un lado, pero no cree en las reglas de la organización del Estado. Uh-huh. No cree en el Estado, lo dijo y lo repitió. Es el enemigo. Y Carrió, creo que cuenta en ese reportaje que escuchó la entrevista que le hizo Alejandro Fantino hace poco, que es muy elocuente. Ahí tenés un Milei bien auténtico en esa entrevista, ¿no? Porque se relaja, evidentemente. Fantino es su amigo, se conocen hace mucho y se relajó y le dio espacio para que él hable de todo. Entonces, Milei es capitalista. O sea, cree en la propiedad privada, pero no cree en el Estado. Cree que el Estado, no es que no cree que el Estado es una organización criminal. Bueno, el Estado se organiza y los ciudadanos en los distintos países del mundo donde hay constitucionalismo, firmamos un contrato, que es la Constitución, que dice el poder se va a distribuir de esta manera, va a haber un Estado que se va a dividir en 3 poderes, que se va a organizar, un Ejecutivo que gobierna, un Parlamento que sanciona leyes y controla los otros 2 poderes, y un Poder Judicial que dirime controversias. O sea, cuando hay un conflicto o hay un delito, lo resuelve otro poder que son todos independientes entre sí, colaboran entre ellos, pero no se interfieren y se controlan. Bueno, Milei en eso no cree, y ese es el diseño de nuestra Constitución. De hecho, dijo en ese mismo reportaje que el que fuga es un héroe, que no le importa de dónde venga la plata para un blanqueo, porque no cree en esa cosa. Lilita leyó al pensador que Milei tiene como referencia principal, que es Rothbard, y yo la verdad no lo leí, así que estoy repitiendo lo que dice ella. Este pensador cree que en este sistema ultraliberal se puede hasta sobornar, por ejemplo. Uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Los niños, como dijo Venegas Lynch, son propiedad por un tiempo de los padres y uno los puede no mandar a la escuela y dejarlos trabajando con uno. Son concepciones filosóficas. Por eso Lilita dice, él va por la reforma de la Constitución. Esa es su utopía, ahí quiere llegar. No sabemos si va a poder llegar. Nosotros no creemos que llegue a ese lugar, y yo creo que la Argentina no quiere que llegue a ese lugar. Lo votó por otras razones, no por esas razones. Pero ese es su ideal. Ese es su ideal. Total, como Cristina, su ideal tal vez hubiese sido, y lo ha dicho en alguna oportunidad, otro sistema constitucional, mucho más autocrático, con otras reglas, más autoritarias. Pero bueno, lo evitamos. Por eso a mí me gustaría un gobierno mucho menos politizado. Mucho más de soluciones concretas, de gestión, de problemas donde la ideología no se mezcle y uno no le diga zurdo y el otro no le diga facho. La Argentina tiene que salir de ahí. Juan, entre las muchas definiciones que dejó Lilita en esta nota con Fede Mayol en Infobae, ella también, ante la pregunta sobre la existencia o no de Juntos por el Cambio, ella dice que en definitiva ya no existe más, es algo que vemos y que de hecho ya se venía viendo incluso antes de, si querés, de la nueva distribución o la redistribución, el reacomodamiento de los actores políticos. Y en ese marco, por ejemplo, ustedes ya integran otro bloque hoy, que hacemos Coalición Federal, pero ella habló de posibles nuevas alianzas. Digo, en esa lista, más allá de quién está hablando Lilita hoy, la coalición cívica, ¿con quién se la puede identificar en términos de cómo está actuando hoy en la política? Y depende de los temas. Nosotros, como en muchas oportunidades, nosotros hemos hecho alianzas, salvo con el kirchnerismo, con casi todos los partidos. Hemos hecho alianza con el PRO los últimos 8 años, hemos hecho alianza con el radicalismo en distintas oportunidades, en el 2009, en el 2007 hicimos alianza con el socialismo de Santa Fe, hicimos UNEN en un momento, que era una alianza entre radicales y algunos sectores progresistas. Nosotros nos gusta construir alianzas para la coyuntura, ¿no? Y si pueden
digo, sobre todo cuando son elecciones legislativas. Y si podemos construir algo más grande para generar una alternativa de gobierno, mucho mejor, ahí vamos a estar. Todavía uno no sabe con quién, pero estamos abiertos. Creo que lo que quiso decir Lilita es, nosotros estamos listos para una nueva alianza. Tal vez sea con actores similares o mismos que antes. Claro. Creo que el PRO esta vez no, que el PRO va a ser una alianza con la Libertad Avanza. Entonces veremos qué queda en este centro democrático para hacer una alianza que sea consistente y a la que ojalá se sumen también gente independiente, porque así nació nuestro partido en su momento. Juan, te llevo un poquito a la ley de bases, que bueno, ya en el gobierno de alguna manera, o al menos muchos confían en que va a tener luz verde, va a tener aprobación. Déjame preguntarte por un lado cuáles son los temas que todavía se siguen discutiendo, vamos a actualizar un poquito eso, y también entiendo que todavía hay alguna especie de discusión por el tema de la restitución de ganancias, la actualización anual, es un reclamo que todavía se sostiene. ¿Cómo está todo eso? Bueno, justamente ese es el tema por ahí que todavía no se resolvió, la restitución de ganancias. Hay discusiones sobre cada cuánto actualizar el impuesto, el mínimo no imponible del impuesto. Hay discusiones, bueno, sobre todo sobre si es el momento para reponer ese impuesto. Uh-huh. Es cierto que está, por lo que vi yo hasta ahora, muchísimo mejor diseñado que antes. No es que si uno empieza a pagar ganancias, de golpe paga el 35% de su sueldo, no, la alicuota, el porcentaje va a ser muchísimo menor, uh-huh. Va a estar creo que alrededor del 7%, es decir, una persona que empieza a pagar, no quiero decir números para no equivocarme, pero no va a pagar creo que más de 20.000 pesos, un monto, digamos, mucho más razonable que antes. Ahora bien, está en discusión ese tema todavía, cómo se diseña el impuesto, porque todos queremos que no afecte a la clase media que está ahogada. Después, por otro lado, en la ley base siempre quedan algunas diferencias, en nuestro caso, en delegaciones. Algunos creen que el blanqueo es demasiado generoso, o algunos creemos que el blanqueo es demasiado generoso. Otros creen que el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones, también es demasiado generoso y no hay nada para las pymes. Entonces, quedan algunas diferencias que no creo que vayan a impedir que la ley salga, pero sí que se están discutiendo para mejorarla con distintas alternativas. Y hay un tema que es el impuesto al tabaco, sí, que hay que rediseñarlo, porque hay una tabacalera muy grande que no lo paga. Es todo un tema. Que también es un enorme tema que todavía está en discusión. Uh-huh, uh-huh. Juan, déjame llevarte también para otro lado, porque históricamente la coalición cívica ha tenido un rol fundamental en sus denuncias contra la corrupción durante el gobierno kirchnerista, incluso digamos durante la gestión de Mauricio Macri. Lilita ha planteado algunas cuestiones con las que ella no ha estado de acuerdo en ese sentido. Por supuesto no te voy a pedir que me adelanten ninguna denuncia o sector en donde ustedes estén poniendo el foco en el gobierno de Javier Milei, pero sí dame tu opinión respecto de cómo ves al gobierno en esa materia. Muchos han señalado que hay, o mucha gente cree que hay o podría existir un supuesto pacto con algunos sectores del kirchnerismo. ¿Dónde se tendría que poner la lupa en esta gestión, en este gobierno? Yo creo que la calidad institucional de este gobierno es mala. O sea, es mala en el sentido que no le preocupa a Milei, son de estos temas por su ideología narcocapitalista que no le preocupa la calidad institucional del gobierno. Uh-huh. La postulación del juez federal Ariel Lijo como juez la Corte es una clara muestra de que la calidad institucional no le preocupa, pues un juez denunciado, en fin, muy cuestionado por distintos sectores del mundo académico, de los abogados, judicial. Sí, fue denunciado por el Colegio de Abogados de la ciudad, sí. Fue denunciado por el Colegio de la ciudad, fue denunciado por Lilita en su momento. Uh-huh. Hay un montón de impugnaciones de distintas asociaciones prestigiosas contra esa postulación. Y bueno, lo publicaba Joaquín Morales Solá el domingo. Aparentemente hay diálogos, él decía, entre Máximo Kirchner y un enviado de Milei, para ver si Cristina afloja y le da los votos en el Senado para que el hijo sea juez de la Corte. Y en esa publicación, un periodista que la verdad que respeto y no creo que tenga mala información, uh-huh, preguntaban en el kirchnerismo qué le daban a cambio a Cristina Kirchner por postular al hijo. Porque lo que busca Cristina es ser absuelta en sus causas. Eso es una obviedad. Se preocupó, fue vicepresidenta 4 años y su única agenda era
su impunidad. Reformar la Corte, hacerle juicio político a la Corte, reformar el organismo que controla a los fiscales, hacer una reforma judicial plena. Esa fue la agenda de Cristina Kirchner los 4 años que fue vicepresidenta, porque tiene muchos juicios pendientes, una condena, en fin, una situación muy, muy, muy compleja. Y Ariel Lijo, para ella, a pesar de que sabe que es un extorsionador, es una oportunidad, porque, bueno, es un tipo del sistema que a veces, o muchas veces, garantiza impunidad, ¿no? Entonces ahí a mí me preocupa eso, la calidad institucional del gobierno, de qué propone. Y por el otro lado hay que estar atentos en cada dependencia. Hay que estar atentos cómo va a ser el proceso de privatizaciones. Yo creo que nosotros pedimos muchas garantías y por ahora en los textos de la ley pareciera que van a estar, pero vamos a estar atentos a cómo manejan las empresas públicas que queden. Juan, te queremos agradecer por este rato con nosotros en No Esperen Milagros. A ustedes, muchas gracias.